Coriol Aranian. Bienvenido a Café Negro. Gracias. Es un placer tenerte, porque te guste o no te guste, sos un referente continental de la música. ¿Se puede decir que la música es una ciencia? Alguna parte, sí. Alguna parte, ¿no? Sí, pero esa es la necesidad de ponerle alguna defensa. Sí. Pero yo creo que la vinculación con la ciencia de la música viene ya con la aparición de la música electroacústica, supongo. Bueno, ahí se acentúa una relación más estrecha, claro. Sí, ¿no? Pero ya Cage. No, Cage estaba en otra área. ¿En otra más área? Preocupado por otras cosas, Ah. por lo conceptual, por el cuestionamiento de las verdades fijas, las verdades establecidas, por el rescate de algunas cosas, como el concepto de silencio Ajá. y el de la escucha de todo lo que nos rodea, etcétera. Sí, una vez escuché durante una hora casi, me resultó no relativa, absolutamente insoportable. Y yo dije, no, algo tiene que tener este tipo para, digamos, capturar y convertir su hacer musical en algo universal, ¿no? Porque lo catalogaban de universal ya. Bueno, es un tipo que fue muy importante en el proceso de pensamiento de la música y de otras artes también, a mediados de siglo. Es decir, dio vuelta a una cantidad de cosas, atacó una serie de conceptos esclerosados y ayudó a abrir ventanas. Después entró un poquito en la repetición de sí mismo, pero es normal. Eso. Suele es ocurrir normal, con ¿no? los seres humanos. Sí. ¿Cómo empezó tu vinculación con la música en la temprana niñez? Es asombroso el vínculo tuyo con la música en sus orígenes. Bueno, puede ser, no, creo que no tanto. Bueno, parece que de niño demostraba mucho interés por la música, mucha proximidad y jugaba con el piano de mi tía en casa de mis abuelos y entonces mis padres pensaron que había que canalizar eso debidamente. ¿Ellos eran músicos? No, mi padre era ingeniero, calculista, especialista en hormigón armado y mi madre era funcionaria pública. ¿Armenios? Sí, ambos sobrevivientes de genocidio. Mi padre había completado el bachillerato en la Santa Sede de la Iglesia Armenia y luego había hecho sus estudios universitarios en Alemania. En Alemania, Cuando vino acá era uno de los poquísimos que tenían formación en materia de cálculo de hormigón armado, que era la gran novedad. La gran novedad, sí. Y sí. bueno, él participó en el cálculo del Palacio Municipal, junto con el ingeniero Archo. Con Archo. La parte, digamos, de la torre la hizo Archo aparentemente y el resto lo hizo mi padre, el cálculo. Bueno, era además un militante del político en materia armenia, es decir, de los partidos políticos armenios, y era un hombre con una visión muy ética de todo lo que lo rodeaba. Mi madre también, entonces nos marcaron a fuego con eso. Eso te iba a decir, hay una traslación de valores muy importante en esa relación padres-hijos. Sí. Muy visible, ¿no? No sé si es visible. Digo, sí, porque eso se traduce en pautas de conducta. La vinculación con el otro, con los otros, con la construcción del nosotros. Sí, ¿no? Y con sentir el bichito de la conciencia que te está mirando y te dice por ahí no, por ahí sí. Y que te pega el grito así, que dice hola, cuidado, ¿no? Sí. ¿Te pasó eso siempre? Y el bichito de la conciencia me molesta bastante por ahí, sí, me hace acordarme de cosas. Es útil. Es útil, ¿no? ¿No? Sí.
Siempre te acompañó el sentido del humor, ¿no? No sé, yo tengo humor. Sí, aunque te parezca Mirá. mentira, tenés un humor serio, tipo Woody Allen. En el territorio nuestro puede ser Leo Maslía, Ajá, eh, bueno, me honra. Quino. Mira, Ese tipo de visión casi ácida, pero dijera Alfredito Zitarrosa, sin tragediarse. Me encantaba ese verbo. precioso, ¿Eh? precioso. Sí. Y Bueno, y lo que me preguntabas de los comienzos en música, a los 5 años me pusieron a estudiar, seriamente, piano. Y caí en manos de una persona muy buena, como música, muy buena como criterio en general, con una muy buena formación, pero que detestaba a los niños prodigios, cosa que le dijo a mis padres desde el comienzo. Con lo cual me salvé de una orientación equivocada en mi formación infantil. ¿Te acordás de la profe? Sí, mucho. Sí. ¿Cómo se llamaba? Adela Herrera Lerena de Ríos. Ajá. Era una persona de muy buena formación y con un sentido así muy especial de transmitir música y no fórmulas. Ajá. Es decir, me zambulló desde entrada de pequeño en el hecho musical como cosa en la cual uno nada y evoluciona y va lidiando con eso. A la hora de convertir a la música en algo útil, aunque parezca una barbaridad decirlo, a la hora de sensibilizar una nación, por ejemplo, a través de la música, y la música como transporte de valores, como decíamos recién, ¿qué papel ha jugado en todas estas décadas, malo, bueno, regular, la enseñanza de la música? Qué pregunta complicada. Yo sé que es complicada, pero siempre escuché a lo largo de los años el cuestionamiento de los profesores de cultura musical, de las profesoras de cultura musical, y la dificultad para enamorarse de la música a través de ellos, ¿no? Es decir, estoy tratando de representar voces estudiantiles, no voces hipercríticas, digamos, de estudiosos de la música o de otros profesores, ¿no? De estudiantes, ¿no? Que es lo mismo válido para las matemáticas, en cierto modo, también, ¿no? Es un tema muy grande, tiene muchos aspectos, porque además tiene mucho que ver con la construcción del nosotros cultural, que va a determinar esa construcción identitaria colectiva que se va haciendo y que va determinando el futuro de un pueblo, ¿no? Y en el asunto de la educación musical entra en juego una cantidad de factores, además de los de meramente digamos, técnicos musicales, entran en juego cosas de concepto básico, es decir, para dónde queremos ir, cuál es el objetivo de lo que estamos comunicando, qué es lo que queremos comunicar, con qué objetivo. Y con qué objetivo en sentido bastante más profundo que en una pregunta común y corriente, es decir, en qué sentido de construcción política de futuro. Y en eso se juega mucho en cosas así aparentemente muy menores como puede ser la educación musical. Nos va construyendo incluso en las cosas que nos son comunes como pueblo, como colectividad, como comunidad, y que damos por sagradas. Entonces el papel del educador en terreno musical es muy importante si asume ese papel. Y en general tiene pocos instrumentos para asumirlo. Ajá. Y entonces, ¿A qué le llamas instrumentos para asumirlo un docente? por ejemplo, el hecho de que la persona que está desempeñando, en muchos casos ocurre que la persona está desempeñando el papel de educador musical, no tiene
una formación musical suficiente. Tiene una formación musical insuficiente y poco abarcativa, digamos. Claro, en música hay muchas cosas que recibir, que elaborar dentro de uno para poder transmitir. Entre otras cosas tenemos el hecho de que tenemos dos lenguajes en el terreno de la música, dentro del sistema cultural europeo occidental, el de la música culta o llamada culta y el de la música popular o llamada popular. Son dos lenguajes diferentes que conviven y que tienen cosas diferentes, aportan cosas diferentes. Ahora, si yo no me entero de qué pasa con la música culta, a nivel de la creación, estoy perdiéndome una parte muy importante de mi formación como ciudadano que va caminando. Sí, sí. Y si no me entero tampoco de qué es lo que está pasando con la música popular, también me estoy perdiendo una parte muy importante de mi yo colectivo. Ahora, el docente, claro, para poder estar al tanto de qué es lo que pasa en música culta, en el momento en que se vive, que ya es ayer, en el momento que estoy hablando, ya lo que estoy hablando pasa a ser pasado. Y en materia artística eso es difícil, de mantenerse al día. Y en general la información del docente de música llega con suerte a fin del siglo XIX. ¿Y a ese docente le falta boliche, como dice? Sí, probablemente. Ahora, es peligroso generalizar, por supuesto, porque hay gente que hace esfuerzos muy grandes por mantenerse al día y por comunicar cosas a los muchachos, pero igual faltan incluso a veces las condiciones, incluso las de las reglamentaciones. Por ejemplo, durante mucho tiempo en primaria se desaprovechaba la cosa formativa de la clase de música y la cosa formativa desde el punto de vista de la conciencia del nosotros. El canto coral da la posibilidad de la conciencia del nosotros. El canto coral claro, lo facilita, lo proporciona. Ayuda muchísimo en ese sentido. Y entonces en primaria durante mucho tiempo se hacía un grupo seleccionado de aquellos que cantaban bien, que la llamaban la voz A, con lo que la mayor parte de los alumnos quedaba fuera de la experiencia y de la posibilidad de aprovechar un poquito esa circunstancia. No iba a ser mucho, pero un poquito que podía ser imborrable para el resto de su vida. Como... Aquello, digamos, que Rubén Lena hacía con sus alumnos. Ahí está. Y lo que él hacía estaba en la antípoda de lo que podría ser la construcción de una élite musical, ¿no? Pero estaba tratando con gran conciencia de generar una cosa compartible con los demás integrantes de la comunidad, canciones que fueran compartibles y que tuvieran que ver con una búsqueda identitaria. Estaba ayudando a la construcción de un nosotros. Qué curioso, porque... Digo, qué curioso porque esa curiosidad provocaba un asombro, ¿no? Yo creo que haber participado como estudiante común y corriente, nomás, de ese tránsito del colonialismo cultural, digamos, a un proceso identitario, digamos, o de tránsito hacia una visión continental incluso, ¿no? No me gusta decir latinoamericanista, pero sí americanista con legitimidad, ¿no? Y yo creo, ahí me impresionaba muchísimo el papel que jugó dentro de la historia de la música nuestra y del Río de la Plata y de América, Lauro Ayestarán, ¿no? Claro, bueno, él tenía una clara conciencia de su responsabilidad social, de su responsabilidad ética con la comunidad en el construir cosas y en el descubrir además las bellezas. Las bellezas que nos eran comunes, de esa cultura que podíamos compartir y que podíamos sentir como propia de ese colectivo. Y al mismo tiempo incidió con su prédica, con su insistente prédica, incidió en el proceso de la historia de la música uruguaya. Él incidió muchísimo en la toma de conciencia de la responsabilidad
de lo identitario en toda una generación en la segunda mitad de la década del 50, la década del 60, y digamos, lo que pasó en música popular en Uruguay es un reflejo de la prédica de un señor llamado Lauro Ayestarán. Exactamente. En buena medida. En buena medida, ¿no? A mí lo que fascina, realmente fascina, emociona, conmociona, es cómo echó el resto, como se dicen los jugadores de baraja, echó el resto tratando de tirar abajo esa subestimación eurocentrista, ¿no?, de lo que es la música, la música de las entrañas de la tierra nuestra. En ese sentido, es digno de una gran película, ese caminante por los campos del país, tratando de registrar a viejitos, acordeonistas, y a jóvenes, guitarreros y jóvenes, ¿no? También. Sí, cuando graba a Briola, que era un cantante excepcional, a Briola tenía alrededor de 30 años, un poco más. ¿En dónde fue eso? En Rocha. En Rocha. Bien, ahí hay un trabajo de obligarse a estar al servicio de una causa común, noble. Pero entregó la vida, ¿no? Entregó la vida. Entregó la vida. Es increíble todo lo que hizo en 24 horas, todo lo que lograba hacer, y evidentemente eso le hizo quemar energías demasiado rápidamente y murió a los 53 años. Tremendo. Tremendo. Y él registraba la voz y la imagen. Claro, ¿no? Claro, eso es una cosa muy, muy interesante de la metodología de trabajo de él. Entendía que había que dar el contexto y que el hombre, su interés por el ser humano era muy importante, y su amor por el ser humano es parte fundamental de la parte científica, digamos, de la parte metodológica. Ahora estaría un poco fuera de moda hablar de esas cosas. ¿Por qué? Bueno, me gustaría preguntarlo también a mí, ¿por qué? En las ciencias humanas, viste que hay ciertas cosas que se van corriendo, se van poniendo de moda. Sí. Es más valioso citar algún miembro del santoral, alguna barajita del santoral, alguna estampita, que tratar de entender el fenómeno que se está analizando. Claro, pero lo que hizo... Él trataba de entender al hombre que Claro. estaba haciendo eso y tratar de entenderlo como parte de un todo. Y sacarlo de la academia. Claro. Sacarlo O de la... obligar a la academia... exacto, a bajar Claro. al camino. Claro. ¿no? Transitar el camino con él, con ellos. Eso me parece tan elemental como profundo y desde el punto de vista de la jerarquía lo máximo que podemos encarar. Ese trabajo de rastreo, operaciones de tanteo, a ver por dónde iban, corrientes subterráneas ¿cómo le llamaba? De la mesomúsica, ¿no? Bueno, eso es otro terreno también sumamente interesante. Es verdad. Pero a veces pienso, esa labor la continuaste tú. La estás continuando tú. Bueno, he tratado, dentro de mis Has modestas tratado, posibilidades, sí, pero has peleado contra viento y marea para que eso perviva, se institucionalice de un modo dinámico, enriquecible, ya no enriquecedor, ¿no? Susceptible de continuar enriqueciéndose, ¿no? Es decir, ya ahora se cuentan con elementos de alta tecnología que antes eso eran impensables, ¿no? Registrar en un patio bajo una parra a un negrazo de 80 y pico de años en las fronteras portuñol de nuestro país, había que ir hasta allí, hasta ese patio, al rayo del sol,
¿no? Sí, sí. Conocerlo, escucharlo durante varias horas para seleccionar un pedacito representativo de lo que ese hombre es, ¿no? O para llevarlo a que se mostrara, cosa que el pudor normalmente dificulta. Eso. A lograr el nivel de confianza para que esa persona entrara en confianza y mostrara las cosas que atesoraba. Claro, eso que estás diciendo es simplemente, y casi nada, entrar a la intimidad del rancho de un paisano que toca para sí mismo, que no toca para un show, para un espectáculo, o con un ánimo espectacular, no. Incluso creo que capturó cantos compartidos, hombres y mujeres. Sí, bueno, él logró, digamos, documentar una cantidad de expresiones muy diversas y en esa riqueza de esa diversidad, justamente, que nos dio una perspectiva muy, muy enriquecedora de qué éramos nosotros musicalmente. Eso. Y en esa diversidad, justamente. Es interesantísimo, leído medio siglo después, la valoración que hace de la cultura afro-uruguaya. La valoración que hace a nivel de la academia y la defensa que hace. En un momento que era todavía mal visto socialmente, con una visión peyorativa, digamos, subestimadora. Y Ayestarán sale con la espada en alto a defender ese terreno como un territorio de excelsa música y de alta calidad. Y de alta calidad. Defendiendo además con esos criterios de valor propios del sistema, defendiendo aquello que el sistema está ninguneando. Ahora ya parece cosa poco comprensible porque se puso de moda socialmente, digamos, estamos en una etapa bastante diferente, en medio siglo cambió mucho, pero en ese momento era muy valiente lo que él hacía. Y yo te pregunto, todo ese bagaje, todo ese patrimonio, a la hora de intervenir en la creación musical contemporánea, hoy, le hago una pregunta grosera, ¿de qué le sirve eso a los músicos de hoy? Bueno, caramba, qué pregunta, ¿eh? ¿Tengo que responderla? No, es una conversación de boliche, de nuestro café. Bueno, pero en el café hay que responder también. Hay que responder, sí. Bueno, ahí se juntan varios asuntos. Primero, el hecho de que el artista esté comunicándose con su sociedad, cosa que en las últimas décadas se ha estado haciendo muy difícil. La comunicación del artista. Del artista creador con su comunidad. Por lo menos en el terreno de la música culta hay un corte muy grande, se ha ido acentuando en estos últimos años. El hecho de que los organismos estatales no sirven para comunicarle a la población qué es lo que han hecho sus creadores más valiosos. Incluso la figura de Fabini, que está en el billete de 100 pesos, es desconocida para el 99% de la población. No se tocan las obras de Fabini. Eso para hablar de alguien del santoral del pasado. Del pasado. Fabini murió en 1950, es decir, hace bastante tiempo. Sin embargo, no se lo escucha. Pero no se escucha la música de otros compositores de música culta. Y, por ejemplo, es casi imposible que se escuche una obra de Héctor Tosar. Por ejemplo, el Salmo de Tosar, que es una obra colosal, se estrenó hacia el año 60 y nunca más se repitió. El Estado tiene un coro numeroso que está para hacer cosas útiles y no hace el Salmo de Héctor Tosar. ¿Eso es ignorancia? ¿Es burrada? No, creo que es política equivocada. Es política equivocada. Ahora, si yo no conozco algo, no lo puedo rechazar siquiera. No es que no lo pueda aceptar, no lo puedo rechazar. No lo podés rechazar porque no sabés qué es lo que tenés que rechazar. Y si lo escucho una sola vez, no tengo el contexto, porque entre otras cosas no tengo el código.
Entonces, lo más probable es que si lo escucho una vez aislada, no voy a entrar en comunicación con eso, no lo voy a entender, me va a fastidiar en el sentido, esto después de tanto Tchaikovsky es más, es un caramelo dulzón, Tchaikovsky, entonces yo puedo quedarme en el pasado histórico de un señor preocupado por agradar a las cortes europeas. Sí, sí. Si creo que la música culta es eso, alguien me está estafando, el Estado me está estafando. El Estado. Y la comunidad de, digamos, de los intelectuales me está estafando también. Ahora, al establecerse ese corte entre público y creador, es difícil que primero el creador comunique y dialogue con su público en búsqueda de caminos renovadores. Por supuesto, igual hay creadores que se preocupan de seguir para adelante. En América Latina hay compositores sumamente valiosos y se les plantea, por supuesto, entre otras cosas, el problema de la contemporaneidad y el problema de la identidad. Claro, de distinta manera. Sí. Y ahí entonces aparece esto que tú preguntabas de qué es lo que tiene que ver ese creador con el mundo de las tradiciones populares, por ejemplo. Pienso, un habitante del Cerrito de la Victoria o de Minas, de las afueras de Minas, ¿qué tiene que hacer para apropiarse de la obra de Tosar? ¿Qué tiene que hacer? ¿O qué se tiene que hacer desde una perspectiva de poder incluso, ¿no? Y cuando digo una perspectiva de poder, digo de la eventual instrumentación de una política cultural artística, ¿no? Bueno, es un tema complicado y arduo. Sí, ¿no? Pero el creador se va sintiendo aislado, se va sintiendo postergado y no ayudado en aquello que de alguna manera tendría que estar resuelto por los presupuestos grandes que se dedican a eso dentro de la maquinaria estatal. ¿En qué me está ayudando como futuro de un país, como futuro de un pueblo, el no conocer qué es lo que los creadores de ese pueblo están haciendo, acertada o equivocadamente? ¿Y de qué me sirve si no me entero además del qué es lo que se está haciendo en el resto de América Latina, que es la patria grande? Es decir, ¿qué política estamos instrumentando si no estamos permanentemente preocupados por afirmar el concepto de la patria grande, que es nuestra mutua defensa de los mecanismos aplastadores del imperialismo que siguen actuando impunemente, unificando gustos, unificando mercados, unificando patrones culturales? Cosa que va a seguir, pero por lo menos yo puedo dialogar con eso, claro. Puedo pelearlo un poquito. Pelearlo un poquito. A favor de lo mío. Sí, sí, sí. De lo mío colectivo, ¿no? No sé, me puse demasiado trascendente. No, te pido disculpas. No, para nada. Yo creo que todos, primero que nada, son pensamientos complejos, son situaciones complejas. Y las situaciones complejas forman parte de, constituyen la naturaleza de los tránsitos históricos, de los distintos procesos históricos. Yo siempre digo que una de las enfermedades más terribles de nuestra época es la crisis de autoestima, ¿no? Que es no tener forma de querer, de apreciar el acervo propio, ¿no? Y esa ignorancia de lo que tenemos dentro, esa ignorancia se debe, creo, a una interrupción violenta de las comunicaciones de la intergeneracional, ¿no? Es decir, así como el periodo dictatorial terminó con las peñas de boliche donde se juntaban los maestros de la pintura o de la literatura o de la música en el Sorocabana y venían la gurizada a escucharlos, a robarse con los discursos de los creadores veteranos. Eso desapareció.
y aparecieron tremendas lagunas que nos impiden ver la luna. Es decir, vemos los cráteres de la luna, pero no la luna. No vemos ese campo, vemos las fallas que nosotros mismos provocamos, ¿no? A mi generación le fue muy útil la conversación de boliche, fue muy formativa. Yo personalmente no simpatizaba con el boliche institucionalizado, el de Sorocabana que tú mencionabas. Había algo de teatral que me molestaba. Claro. A pesar de que el café era riquísimo. Sí, sí, sí. No, digo, el café, dije el Sorocabana, yo no soy montevideano ni lo frecuenté tanto tampoco, ¿no? Pero digo, el café era como un espacio incluso subversivo, sí, claro, ¿no? Claro. Secreto. Sí, ¿no? sí, sí. Que desapareció. Sí. Junto con los protagonistas. Bueno, la dictadura sabía muy bien que había que cortar eso. Claro. Los boliches eran perseguidos y quedaban abiertos de noche, y se cerraban, es decir, se terminó con la vida nocturna de Montevideo, que tenía que ver también con que era el, digamos, caldo de cultivo de la discusión, del cuestionamiento de ideas, del disenso. Claro. Del desacuerdo como cosa constructiva. Sí, claro. Y en ese mundo al que se intentó, y se intenta, y muy buena parte se hizo, se registró en la imagen, en la voz, entonces, el tango. El tango es una isla en ese mundo o es un continente. Caramba, qué preguntas complicadas. Digo porque, primero que nada, está en el corazón del pueblo. No quiero caer en palabrejas demagógicas ni cosas por el estilo, pero sí está en el corazón de la población, ¿no? Y en una población que se maneja a un lado y otro del río Uruguay, sí. ¿no? Y donde creo que el gran error está en intentar una paternidad, ¿no? Cuando en realidad eso fue muy oscilante, ¿no? Sí, además es una manía de árbol genealógico que sirve bastante poco para los estudios culturales. Claro. Pero es una manía bastante extendida, Sí. ¿sí? ¿De dónde viene tal cosa? Como si importara mucho. Sí, eso te lo escuché decir muchas veces, ¿no? ¿Para qué quieren saber de dónde viene el tango? ¿Para qué quieren saber de dónde viene el candombe? ¿No? Cuando en realidad lo que importa es la consecuencia. Claro. Bueno, el tango es una historia muy compleja porque tuvo una relación con el sistema, digamos el sistema, muy compleja, pero con el sistema de una forma bastante también contradictoria, porque era mal visto socialmente y era mal visto por la intelectualidad progresista, por varios de los prohombres de la intelectualidad progresista. Sí, ¿no? Y era mal visto por varios personajes importantes y respetados de partidos de izquierda. Esto es muy complejo y se ha caído en algunas superficialidades, también condenando o defendiendo tal y tal cosa, y es bastante más complejo porque no logramos saber qué es lo que pasaba. Hay una especie de esquizofrenia en el Río de la Plata con el tango. El tango es mal visto durante décadas, pero está ahí. Y como tú decís, está dentro de nosotros. De repente nos damos cuenta que somos, en una parte muy importante del alma nuestra, somos tangueros, o que nos emocionamos profundamente por algo, un gesto tanguero. ¿Qué pasaba? ¿Qué es lo que estaba reflejando eso? Por otra parte, ha habido, dentro de esa visión no muy comprendedora, digamos, muy comprensiva de qué es lo que pasaba con el tango,
una subestimación desde el punto de vista, por ejemplo, de las letras. El lugar común ridiculizar las letras de tango. Y las letras de tango tienen un alto porcentaje en relación con las letras de cualquier otra música popular en cualquier lugar del mundo, de muy alta calidad, o de muy defendible calidad por lo menos. Hay ciertos temas recurrentes, sí, y ¿cuál es el problema? La mina que se pianta, sí, es un tema recurrente en los Beatles también y nadie les dice nada a los Beatles por eso. Exactamente. Nadie los ridiculiza. Nadie los ridiculiza. ¿Te acordás de Eleanor Rigby? Sí, y Ticket to Ride. Y Ticket to Ride. La malvada se fue y no le importa que yo me quede solito. Sí, tal cual. Y entonces, ¿por qué tenemos que caerle al tango por ese motivo si es simplemente una curiosidad temática, sí, pero con un nivel de elaboración sumamente interesante? ¿Tú te acuerdas la definición? Ahora que la definición impresionante de qué es el tango de Discépolo. Ah, sí. El tango es un sentimiento triste que se baila. Precioso, sí. Es bellísimo eso, ¿no? Bueno, y el nivel de calidad a que llegan varios letristas, unos cuantos letristas, es impresionante. Por supuesto, hay una cantidad de tangos malísimos, pero no los hay en otros repertorios. ¿No lo hay incluso en la historia de la música culta europea? Clarísimo. Entre las canciones de Schubert hay una cantidad que tienen mala letra. Sí, ¿no? Que eran amigos de él, que frecuentaban el mismo boliche, pero eran malos. Y la canción resulta muy buena porque Schubert logra, y a veces no es buena tampoco, pero en general son lindas, muy lindas, pero porque logra superar esa mala letra y logra hacer una preciosa canción de todas maneras. Pero no decimos que son horribles las letras. Exactamente. En cambio, ¿A qué se debe esa tendencia no a sé. la burla? No sé. ¿Eh? Pero viene de lejos. Viene de lejos. Viene de muy lejos, sí. ¿Tú te referías lejos geográficamente No, o en el tiempo? En el tiempo. Ajá. En el tiempo. Por otra parte ha habido... Pero es una actitud clasista, netamente. No. Digamos. No es diferente, porque desde temprano, digamos, de comienzo del siglo XX, el tango es compartido por... Altos y bajos. Ajá. Sí, es verdad. La danza del tango, que es lo que define el tango en el pasaje del siglo XIX al XX, es compartido por, digamos, bailarines de todas las clases sociales, en lugares no sanctos, pero porque donde se bailaba era en lugares no sanctos, porque se le ha adjudicado al tango la condición de prostibulario. Todas las danzas eran prostibularias porque la sociedad era prostibularia. Claro. Una sociedad que había quedado invadida repentinamente por un porcentaje enorme de varones jóvenes sin mujer, era lógico que hubiera una vida prostibularia fuerte. Y todavía hasta no hace mucho tiempo en el interior de nuestros países, en el Río de la Plata, el prostíbulo era un lugar donde se iba a bailar. Por supuesto. Pero eso no lo decimos. Y decimos que el tango era prostibulario. No, el chotis también era prostibulario, la polka también, la música también. La milonga. Bueno. Es el baile de quilombo, cuando se trae al salón, ¿no? Incluso en las academias de baile del tango, se le sigue llamando milonga en el Uruguay, sobre todo, más que en Buenos Aires, ¿no? Más bien en Buenos Aires comenzó a apostar en la década del 50 al tango show, ¿no? Mientras que acá no, acá se sigue, vamos a bailar. Iban al Palacio Salvo, al Sudamérica, al Teatro La Valleja en Mina, ¿no? A la Encina de Melo, y ahí bailaban los cafillos con las locas, ¿no? Y también los muchachitos de familia decente. Exactamente, los muchachitos de familia decente. Eso es impresionante anotarlo porque está cargado de prejuicios nuestros también, porque esos muchachitos de familia decente que frecuentaban la milonga del quilombo era porque se usaba a la mujer con precio para el debut sexual. Y en eso el tango componía la atmósfera
de esos estados de comunión, ¿no? Era una atmósfera. Por eso me encantaba tanto la definición esa de Discépolo. ¿no? Es decir, muy pocas veces es posible identificar una atmósfera artística, social, ¿no? Como con el tango, creo, ¿no? Me parece monumental eso que acabas de coordinar del tango ayer, hoy. El coloquio que hicimos. Sí. Bueno, ya pasaron 2 años y bueno, está el libro que recoge los trabajos. Quedó bastante lindo. El libro perdón, si un libro puede ser un espectáculo, ese libro es espectacular. Es espectacular. No diré como los vendedores del ómnibus, que tiene que estar en el bolsillo de la dama y el cabello, pero tiene que estar en todas las bibliotecas del país, en todos los liceos, ¿no? Es nuestro eso. Entonces, yo creo, Coriún, que el papel que has jugado, como puente, como vaso comunicante entre aquel mundo que parece tan distante y no es tan distante, estamos hablando de la década del 50, 40, que de no haberse intentado la apropiación del legado, lo hubiéramos perdido. Bueno, ahí fue una cosa colectiva. ¿Tú te referís al archivo Ayestarán? Sí. Bueno, fue un trabajo colectivo con gente muy linda, peleando. Hemos contado con Daniel Vidart como presidente. Gracias, sí. Es un placer de estar con él, es un placer de trabajar con él y además es un peleador. ¿Sabés que fue el primer visitante del Café Negro? No me digas. El primero. Qué bueno, primero. qué bueno. Y tiene uno de los, el primer artículo del libro es de él. Es de él, sí. ¿No? Sí. Bueno, y hubo gente como David Yucha, como Hugo García Robles, en la primera etapa, como Luis Ferreira, como Leonardo Croato, como Rubén Olivera. Gran estudioso, ¿eh? Claro, y un hombre de una nobleza enorme. Tremendo. Bueno, un grupo humano muy lindo, además de un grupo de trabajo muy entusiasta y muy de ponerse la camiseta y meter para adelante. Eso es lo que se nota en este librazo. Hay trabajo constante, hay una dinámica, se nota. Creo que hemos logrado que construir con el Centro Nacional de Documentación Musical, fíjate qué nombre pretencioso, el Laura Ayestarán, hemos logrado construir un equipo de gente que ama el trabajo como parte de su responsabilidad social. Y se ha generado una cosa constructiva que vamos a ver después qué pasa en el futuro, a ver si sigue sosteniéndose. Pero usted sabe, eso con lo que se encontró en sus caminatas por los campos, por los pueblitos, don Lauro Ayestarán, con lo que se encontró con cada paisano, con una guitarra vieja, una acordeona, sería maravilloso mostrárselo, devolvérselo a la población. Bueno, estamos haciendo eso. Eso, ¿no? Ahora se hizo un primer CD con materiales del archivo de Ayestarán, de grabaciones, un primer CD con grabaciones de llamadas de tambores afromontevideanos desde el año 49 hasta el año 66. Es un documento histórico impresionante. Se va a seguir la serie con distintas especies musicales. Se hizo un sitio web con una cantidad enorme de material, que es www.cdm, Centro de Documentación Musical, GUB, de gubernamental, UI. Yeah. Y bueno, ahora, por ejemplo, es inminente la salida de un libro de fotografías del archivo de Ayestarán, en coedición con el Centro de Fotografía de la Intendencia, que va a ser una preciosura de material del ser humano rescatado también o registrado, digamos, junto con la música por Ayestarán, como parte de la música, es decir, como la parte imprescindible visual para comprender el fenómeno. ¿Sí o no? ¿Sos feliz haciendo esto? Sí, por supuesto.
¿Se nota?